Congreso Panamericano de Oftalmología. Vamos a intentar con los diferentes ponentes que vamos a tener, unos ponentes de muy alto nivel y además de muy queridos amigos, vamos a intentar hacer una revisión de todo lo publicado. Ya sabéis el interés que tanto nosotros como la Casa Comercial, como Medicontour tiene en aplicar toda la evidencia que se va publicando en literatura científica a nuestra práctica clínica y con ello poder llegar a conseguir unos resultados de excelencia en nuestros pacientes implantados con lentes de visión simultánea, que es como la FDA va a empezar a denominar todas las lentes que aumentan la profundidad de campo, ya sean trifocales. ¿No se escucha? No sé. ¿Así? ¿Así se oye mejor? Vale, estupendo. Muy bien. Bueno, pues cómo conseguir desde la evidencia a la práctica clínica unos resultados de excelencia en nuestros pacientes implantados con lentes de visión simultánea, que es como la FDA va a denominar a partir de este próximo año a todas las lentes que aumentan profundidad de campo, ya sean trifocales, ya sean EDOF o Mono Enhance. Todo ello lo vamos a ver con el portfolio que nos abastece la Casa Medicontour. Y si os parece, vamos a empezar con un vídeo corporativo de Medicontour. Muy bien, pues sin más dilación y si os parece vamos a empezar con la primera presentación que la realizaré yo mismo. Os vamos a presentar la primera presentación de Joaquín Fernández. Os vamos a presentar nuestros resultados con la lente Liberty. Durante estos últimos 5 años nos hemos enfocado profundamente en desarrollar evidencia acerca de esta lente. Vale. Durante estos últimos 5 años hemos estado realizando una exhaustiva actividad de producción científica con esta lente, con la lente Liberty, que es la que os queremos compartir. Consideramos que probablemente sea la lente trifocal más estudiada en el sentido de cómo sacarle el máximo rendimiento y también marcar las líneas rojas. Estos últimos 5 años de investigación creo que nos han aportado información suficiente como para que os dotéis de una seguridad suficiente a la hora de implantar, saber los resultados que podéis tener con esta lente. Es importante que sepáis que somos consultores de la Casa Medicontour y esto obviamente pues, podría afectar a los resultados de la presentación que os vamos a realizar. Bueno, nosotros empezamos con la lente Liberty, que en aquel entonces ni se llamaba Liberty, se llamaba Biflex 677, luego cogió el nombre de Liberty, y tenía un patrón difractivo de solamente 7 anillos y conseguía la visión intermedia aumentando la curvatura del anillo central. Esto le permite ser una lente trifocal con un muy bajo número de anillos. Esta es la clave, la esencia de esta lente. Realmente fue muy sorprendente para nosotros, despertó nuestra curiosidad, empezamos a implantarla en el 2016 y en el 2017 aparece el primer paper publicado en el European Journal of Ophthalmology por el grupo de García Bella. Estáis viendo cuál es la visión en lejos, intermedio y en cerca, en monocular, ¿de acuerdo? Sin corrección y con corrección de lejos. Yo creo que lo más interesante es que nos vayamos a la visión con corrección de lejos,
porque nos va a decir cuál es el comportamiento de la lente en vez de cómo son de buenos o no los autores con la biometría, con el cálculo de la lente. Pues fijaros, venían a decirnos que en monocular de lejos llegaba a un 0 logmar, que ya sabéis que es 20-20, pero fijaros la desviación estándar, es pequeñísima, o sea, que prácticamente en el 100% de nuestros pacientes, si son ojos sanos, vamos a tener esa visión. La intermedia es cierto que bajaba a 0,28 y la cercana a 0,13, que es una visión excepcional. Nosotros empezamos a publicar nuestro primer paper sobre Liberty en el 2018 y resulta que confirmamos exactamente las agudezas visuales que el grupo de García La Bella nos decían. Exactamente, es muy importante que la evidencia se replique en los diferentes grupos y fijaros cómo poco más o menos nos daba lo mismo. En lejos íbamos a tener esos 0 logmar, aproximadamente para quedarnos con una cifra intermedio 0,2 logmar y en cercana 0,1 logmar. Nos resultó curioso ya en el 2018 que esta lente adquiría un centrado muy similar al que tiene el cristalino natural. Nuestro cristalino está publicado que tiene un ligero descentramiento temporal inferior. Y esta lente, cuando se implantaba, también adquiría ese ligerísimo, menos de 0,3 milímetros, es prácticamente nada, pero adquiría ese mismo descentramiento. Y vimos que esas lentes que tenían ese ligero descentramiento temporal inferior, igual que el cristalino, tenían mejor rendimiento visual y sobre todo en visión intermedia. En el 2018, conjuntamente con Medicontour, optimizamos la constante. Acordaros el 2018, ¿vale? Cuáles eran los cánones de tope de metropía. Y con la SRKT pasamos de un 78% a un 83%, igualmente con la lente de Heigi, que eran los cánones superiores que en aquel momento se manejaban en cuestión de porcentaje de metropía, similar a cirujanos que podían adquirir esos porcentajes en todo el mundo. Posteriormente, en el 2019, intentamos superar ese techo de cristal de cálculo y desarrollamos nuestra fórmula de lente gruesa personalizada para esta lente, porque se necesita saber cuál es el perfil óptico a la hora de hacer una fórmula de lente gruesa, exactamente para esta lente, exactamente para un biómetro en concreto, que era el Pentacam Wave, y para el propio cirujano en función de cómo quedaba la LP en esta lente. A este paper le tengo mucho cariño porque os presentamos en JRS un modelo de predicción en términos de curva de desenfoque en agudeza visual y en términos de curva de desenfoque de sensibilidad al contraste en función de los diámetros pupilares, ¿vale? Es muy interesante, sobre todo en los términos de agudeza visual, veis como tenemos diferentes tamaños pupilares y esa es la visión que van a tener vuestros pacientes para esos tamaños pupilares cuando lo implantéis. Probadlo y veréis que coincide. La gran pregunta era después, bueno, esta lente es fantástica, solamente tiene 7 anillos, tiene un rendimiento visual fantástico, pero ¿está adaptada a las pupilas de nuestros pacientes? Bueno, nos hicimos esa pregunta de investigación y surgió este paper. Este paper nos viene a decir cuáles son los diámetros normalizados de nuestros pacientes cuando llegan a consulta. Y a grosso modo tenéis que saber que conforme el paciente va aumentando en edad, se va reduciendo la pupila y es curioso también que cuando lo operamos de cirugía al cristalino también se reduce la pupila. Pupilas pequeñitas en general van a ser buenas para cualquier lente multifocal y no se escapa esta lente tampoco. Obviamente, si son pupilas pequeñas, si vamos a hacer stretching y demás, podemos dejar luego una pupila demasiado dilatada, hay que tener en cuenta eso en la propia cirugía. De tal manera que hasta un 96%, lo que más me interesa es la visión fotópica baja, ¿vale? Eso es una situación como la que tenemos ahora, esta es una situación de fotópica baja. ¿Y cómo podía afectar al rendimiento visual de nuestros pacientes? Bueno, pues fijaros que hasta el 85% tienen menos de 4 milímetros en visión fotópica baja. El porcentaje, tanto en lectura como en visión nocturna, también son muy altos esos puntos de corte. O sea que es un rendimiento visual para pupilas que muy frecuentemente nos encontramos en nuestra consulta. En el 2021 seguimos avanzando e intentamos mejorar la precisión de la calculadora tórica de Medicontour y empezaron a salir papers en el que nos decían que debíamos de estimar la cara posterior. En aquel momento no se decía que era mejor el cálculo de la cara posterior, sino la estimación. Y se consiguió que con la fórmula de Abulafia la calculadora de Medicontour consiguiera prácticamente unos resultados comparables a la barra estórnica, que estimaba también la córnea posterior. Posteriormente, decidimos comparar esta lente con otra de exactamente el mismo material, pero diferente plataforma.
¿de acuerdo? Y lo que vimos y cuál podía ser la tasa de opacificación capsular posterior y cuál era su afectación del rendimiento visual. Vimos que esta lente se retrasaba la mediana para realizar la capsulotomía hasta 30 meses con esta lente, con Liberty, mientras la otra del mismo material pero diferente plataforma, la mediana se acercaba a 18 meses. En el primer año solamente el 7% de los pacientes necesitaron láser jack. Y llega la gran revolución, cuando Laszlo, el CEO de Medicontour y el alma mater de esta lente, nos comenta que querían mejorar aún más la visión intermedia de esta lente. En la primera approach yo le comenté, no toques nada, Laszlo, esta lente es perfecta, si la tocamos va a empeorar, y resulta que nos encontramos con esto. Al final la cambió la curvatura central, cambió una EPS 2.0 y fijaros cómo la agudeza en lejos y la agudeza en cerca se mantuvieron y en intermedia ganó 1,5 líneas. Cómo fue aumentando un poco la curvatura, un poco más de lo que estaba. Entonces ha mejorado esta nueva plataforma la visión intermedia hasta en 1,5 líneas. Nos decidimos también en el 2023, hemos publicado este paper al que también le tenemos mucho cariño, ¿vale? Pensábamos, nos gustaría tener un punto de corte, un cut-off, para tomar la decisión de si implantamos la lente multifocal, la lente Liberty, no empeorarle la sensibilidad al contraste de los pacientes. Y desarrollamos esos puntos de corte. Si tenéis el OSI, el HD Analyzer, el OCA, un punto de corte mayor de 1.25 va a ser que el paciente en el preoperatorio, si le implantamos la Liberty, va a mejorar la sensibilidad al contraste. Si tenéis el iTrace con un DLI menor de 7.67 y si tenéis el Pentacam, un PNS mayor a 1. Y si no tenéis ningún equipo, fijaros, operando pacientes mayores de 62 años, el cristalino esclerosado de esos pacientes va a tener peor sensibilidad al contraste que la lente Liberty. Entonces vais a poder ir con esa tranquilidad. Hicimos lo mismo con un punto de corte con respecto a la difotopsia. ¿Vale? Juntamos a pacientes en el preoperatorio con diferentes grados de catarata, con diferentes grados de esclerosis y con cristalino transparente, y pusimos un punto de corte en el preoperatorio de cuando estaba nada o poco molesto con esa esclerosis o catarata y cuando pasaba esa esclerosis de catarata a ser moderada, muy o extremadamente molesta. Fijaros, ese es el punto de corte que también hemos publicado y es sumamente interesante. Obviamente va a ser mayor, ¿vale? La sensibilidad al contraste va a ser menor y necesitamos mucha catarata para que no empeore. Pero me interesa que veáis el LDI. El LDI es un parámetro en el que se mide con un alómetro, ¿vale? Entonces, los pacientes con un punto de corte de 15% del LDI, del alómetro, pasan de estar poco molestos a moderadamente molestos. Es interesante que os quedéis con esa cifra, 15,2. ¿Por qué? Porque cuando hemos investigado y hemos analizado cuál es el punto de corte de esta lente, fijaros cómo coincide exactamente igual. Cuando medimos pacientes ya operados con esta lente, ese punto de corte está en 15,2. O sea que si os fijáis, exactamente coincide en el punto de corte en que los pacientes pasan de tener poca molestia a moderadamente molestos. Y otra cuestión interesante es que fijaros cómo también esas lentes ligeramente descentradas temporal inferior generaban menos fenómeno fótico que las que estaban centradas en vértex corneal o incluso nasal. Las nasales sí que provocaban más difotopsia. Lo más interesante de todo es que ya habéis visto que esta lente está provocando muy poca difotopsia, pero ¿hasta qué punto comparar en la literatura con las lentes EDOF? Claramente las lentes EDOF difractivas generan mucha más difotopsia que las lentes EDOF refractivas. Eso es algo que ya está reportado en literatura científica. Pero fijaros cómo la media de molestia está en un 14%, lo podéis ver en todas las lentes EDOF. Nuestra experiencia, lo tenemos en revisión, ¿vale? Va a ser publicado este año. Tenemos unas molestias de difotopsia de solo un 7% con esta lente EPS2, que no solamente ha aumentado la intermedia, sino que además ha mejorado, ha disminuido la molestia con difotopsia. Para acabar, y hablando de predictibilidad, hemos conseguido romper ese techo de cristal de conseguir hemetropía en más o menos 0,5, teniendo nuestra propia lente de lente gruesa o bien optimizando
para la constante para vuestro propio miómetro con fórmulas como la Barrel, la Kane o la Evo. Con esto llegamos a conseguir hasta un 94% de los pacientes más menos 0,5. En conclusión, la Liberty, que ha evolucionado a esa plataforma EPS2, ha mejorado la visión intermedia sin afectar tanto a lejos como a cerca y teniendo una incidencia similares, comparables a la E2 refractiva, al menos lo que reporta en literatura científica. Toda esta investigación de estos últimos años yo creo que nos han dado una predictibilidad y un aumento de conocimiento para mejorar la seguridad de vuestros pacientes y que realmente sepáis cómo va a ser el comportamiento de esta lente cuando la implantéis. Muchas gracias por vuestra atención. Y seguidamente vamos a oír la disertación del doctor Gerardo Balbecchia, que nos va a hablar de su experiencia con la lente ADOM trifocal. Si tuvierais a lo largo del simposio alguna pregunta, yo animaría que fuerais vosotros los que lanzarais las preguntas, que desde luego seguro que van a ser mucho más interesantes que cualquiera que pueda hacer yo. Bueno, buenas tardes. Les pido disculpas porque realmente no me gusta romper el orden establecido de las discusiones. ¿Me escuchan? No. Hola, hola. ¿Ahora? Hablo con este. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me gusta mucho modificar el orden de las charlas y demás, pero en un rato tienen que operar a mi hija de apendicitis. Buen momento para hacer una apendicitis, así que les pido disculpas por eso. Les voy a contar un poquito lo que es mi experiencia. Esta charla tal vez alguno que otro la haya escuchado, con lo que es el lente ADOM multifocal de la empresa Medicontour, que es el First Q ADOM. Esta charla la hicimos en conjunto con la doctora Manuela Maceroni, que es la que me ayudó a recopilar todos los datos. Estos son datos que nos provee la empresa. Estos datos son antiguos, ya tiene que haber crecido a mucho más el número, pero miren todo el campo de acción que tenemos para ofrecerles algo más a nuestros pacientes. Hay 231 millones de personas dando vuelta a las que les podemos ofrecer algo más que la monofocalidad, que ya están operados con lentes monofocales. La mayoría de los pacientes quieren algo más, o sea, los que ya están operados les gustaría poder leer, les gustaría independizarse de anteojos, y eso no es algo menor. Se abre un mercado para todos nosotros que es realmente gigante y vale la pena aprovecharlo. Presentamos a toda la familia de los lentes ADOM, son lentes que están diseñados para colocar en el sulcus. Antiguamente nosotros poníamos lentes en el sulcus piggyback que eran de 3 piezas, pero ahora ya hay varias marcas comerciales que específicamente diseñaron un producto para poder poner en el sulcus. Entonces, lo que antes nos pasaba de dispersión pigmentaria, de hipertensión ocular, de bloqueos, ya casi es una anécdota. O sea, hay algún que otro parámetro que tomar, pero ya todos esos problemas no los tenemos más. Lentes ADOM, vamos a hablar nosotros de la que es multifocal. ¿Ya hablaste vos de la Liberty? ¿Es la óptica? ¿Ya hablaste de la óptica todo? Ni me gasto en eso. O sea, es la Liberty. O sea, realmente es la Liberty. Es el complemento ideal para un paciente que tiene el Liberty en un ojo y un pseudofáquico del otro ojo. Esta lente es la misma lente. Lo que cambia un poquito es la graduación que tiene en el plano del lente para que resulte la misma graduación en el plano de lentes aéreos. Pero las características ya las estuvieron hablando. Tiene pocos anillos. Al tener pocos anillos es mejor porque tienen menos disfotopsias o anillos o lo que quieran. Entonces los pacientes, de hecho, no vamos a nombrar, pero a uno de los directivos de la empresa Implantec le he puesto las Liberties, a la mamá del doctor Gómez Caride le he puesto estas lentes. O sea, andan y andan muy bien. La óptica está súper probada. El material es un material que todos conocemos. Es un acrílico hidrofílico de altísima calidad. De altísima calidad es... Todavía no hay ningún lente hidrofóbico que llegue a la misma calidad visual, que eso se traduce en el número de AVE y otras cosas, que tenga un lente hidrofílico. Entonces realmente estamos poniendo algo premium dentro del ojo. Muy bien, diseño de áptica ya lo hablamos.
es imposible que el iris quede atrapado en las ápticas, que la óptica quede atrapado en el iris. Tiene un diseño de 4 patitas que tienen como una especie de fuelle que se adaptan a todos los sulcus, las diferentes medidas de sulcus. Ya lo vamos a ver ahora después en un video, por eso voy rápido. Y la experiencia es que nada, no tenemos que hacer iridectomía ni intraquirúrgica, ni iridectomía previa. El lente se coloca, el paciente se va a la casa y empieza a funcionar rápidamente. Hay estudios de todo tipo y color, la evidencia la va a hablar acá el amigo Joaquín, pero bueno, no afecta a las células endoteliales como sí a veces puede afectar a algún lente que se coloque en cámara anterior. El único recaudo es este. Si ustedes se fijan, están resaltadas 2 marquitas. Esas marquitas son las marcas de posicionamiento del lente. Si ustedes cuando están operando las ven así, es que el lente está bien colocado dentro del ojo. La distal a nuestra derecha, la proximal a nuestra izquierda. No hay otro secreto, no hay otro secreto. No tenemos que aprender demasiadas cosas nuevas. Este video tiene audio. A ver si le podemos dejar el audio. Tengo problemas, entiéndanme. A veces tenemos suerte y las 2 primeras ápticas van directamente al sulcus, pero bueno, en este caso no pasó así.
Este paciente ya tiene multifocalidad, o sea, realmente es una solución a muchísimos de nuestros problemas o lo otorgarle a nuestros pacientes algo más de lo que ya tienen. Nuestra indicación y la recomendada por la empresa siempre es bilateral, eso no está en discusión. Alguna que otra vez hemos hecho en un solo ojo, en el ojo no dominante, ¿sí? Recuerden, como dije recién, vienen de +5 a -5 y también se puede hacer hasta por pedidos especiales. Entonces, corregimos dos cosas, multifocalidad y defecto refractivo. Si el paciente nos quedó en +1, le ponemos un +1 con la multifocalidad. Entonces, tolero, al menos yo en mi práctica, hasta astigmatismo de 0,75, más de una vez lo bajo un poquito con la incisión, y tenemos unos cuantos implantados, y los resultados son muy buenos, pero son muy buenos realmente. O sea, ya tenemos un seguimiento lo suficientemente largo como para confiar en los resultados a largo plazo. Pero lo que a mí me parece más importante, o a veces, cuando uno pone un multifocal en el bag y el paciente ya está pagando por el multifocal, quiere ver como a los 15 años. Eso a veces es muy difícil que se lo podamos dar. Cuando uno opera a un paciente con un lente monofocal que ya ve de lejos, todo lo que venga es ganancia real. Entonces realmente estos pacientes se me quejan mucho menos de los halos, no tienen problemas, están felices porque ganaron de su situación anterior. O sea, la expectativa, calculo yo, que no es tan grande como cuando lo encaramos de cero. Por eso son pacientes que son felices, pero realmente no nos molestan demasiado. O sea, me parece que es una indicación más que confiable y vale la pena hacerlos. Los invitamos 24, 25 y 26 de agosto a Faco Extrema, que también vamos a tener una presencia muy importante de Medicontour, con sorpresas e invitados especiales. No, no podemos adelantar nada todavía, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir al doctor Gerardo Balvecchia ante esa situación y le deseamos lo mejor, ¿vale? Y seguidamente nos va a acompañar el doctor Juan Guillermo Ortega, que con su presentación nos va a hacer un resumen de cuáles han sido sus 2 años de experiencia con Liberty y los resultados. Bueno, pues buenas tardes. Esta charla es un poquito de resultados obtenidos con el lente Liberty en los últimos 2 años. Los últimos 2 años, de manera que iremos, ¿cómo hago para pasarla? Ok. Perfecto. Ok. Muy bien. Vale. Muy bien. Bueno, ya rápidamente, el lente es un lente trifocal difractivo, acrílico hidrofílico, con curvas de desenfoque muy adecuadas, pupilo independiente, que es muy importante, 7 anillos solamente, mínima incidencia de fenómenos fóticos, en 2.75 de edición en lectura, y a esa modificación que el doctor Joaquín comentó previamente en el anillo central para aumentar ese efecto de visión intermedia con un poquitico de componente casi que EDOF. Ahí está la constante, 118.83. Básicamente lo que Joaquín mostró, al mejorar este diseño central, el lente ganó visión intermedia sin sacrificar ni visión lejana ni visión cercana, lo cual pues es una ganancia muy importante. Desde el punto de vista del cirujano común y corriente, ellos tienen un formato de cálculo del lente intraocular muy amistoso, que no solamente tiene en cuenta la incisión, calcula el astigmatismo y les da las opciones de resultado refractivo obtenido previsible, que son bastante útiles. El estudio prequirúrgico de estos pacientes en general, como lo de un lente premium, es una evaluación correcta de la superficie ocular, la película lagrimal es importante, estudiar las pupilas, la sensibilidad de contraste previa, el astigmatismo y pues la aberración esférica de la córnea, todo esto lo hago a través del OPD. El Pentacam normalmente se hace así, biometría con un equipo robusto de biometría. Yo utilizo la del Master 700 y utilizo como fórmulas de combate Haigis, Barrett, Haigis Suite y Barrett trucada cuando tengo cirugía refractiva previa, Panacea para complementar casos y Kane como, digamos, como el backup.
El OCT de mácula es fundamental y el recuento endotelial es muy importante en estos pacientes. Aquí hay 89 pacientes intervenidos con este lente desde diciembre del 21, son 159 ojos, hay 59 lentes con la versión primera y 96 con la versión segunda y 4 que quedaron combinados por razón de temporalidad con el cambio de diseño. Todos los pacientes son pacientes con un astigmatismo corneal inferior a 1 dioptría, ninguno con glaucoma, no hay patología corneal, hay 100 ojos vírgenes, 33 ojos con LASIK hipermetrópico previo, 26 ojos con LASIK miópico previo, 4 ojos con queratotomía arqueada y no hubo complicaciones intraoperatorias. Ok. La manipulación del lente es muy sencilla, cada vez es más claro porque viene el lente precargado, entonces es muy fácil meter el cartucho dentro del inyector, eliminar la aleta que lo soporta y se procede a inyectar sin muchas vueltas. Eso es importantísimo por razones de esterilidad y por mínima manipulación y es lo que más importaría desde el punto de vista de la cirugía como tal. Aquí tienen ustedes cómo es el implante, básicamente es muy sencillo, se pone el inyector en la boca de la incisión y se procede a inyectarlo. El lente ingresa de una forma bastante controlada dentro del ojo. Habitualmente uno logra desde el principio meter el asa inferior directamente en el saco y una pequeña movimiento ahí de rotación para obtener que el lente completamente dentro del saco capsular y se centre muy bien, como también comentó el doctor Joaquín. Aquí unos ejemplos simplemente para que vean cómo se comporta la cirugía. Este es un paciente con catarata, con una hipermetropía alta, ahí ven ustedes un más 4,50 con un cilindro que cornealmente, ahí está 0,54, es el que me interesa a mí para hacer el cálculo. Aquí tienen ustedes el postoperatorio, un 0,25 con 0,50, un paciente absolutamente feliz. Este es muy interesante porque es un FACO en un paciente con un queratocono subclínico que tenía un cilindro preoperatorio de 0,50. Entonces, pues este es un caso que me puso a pensar un poquito, pero bueno, me tiré al agua. Aquí tienen ustedes el preoperatorio con ese más 2,25 y el postoperatorio con un 0,25 con 0,50 por 173, un paciente feliz. Este es una FACO refractiva en un paciente con una hipermetropía alta. Ahí tienen ustedes las medidas, el preoperatorio del más 4 con un cilindro refractivo de 1,25 y el postoperatorio con un 0,25 con 0 de cilindro. Este es interesante porque es una paciente con un LASIK hipermetrópico que operé. Esta es la refracción preoperatoria. Y miren ustedes lo que pasó posoperatoriamente, me quedó miope. Bueno, pues a este paciente se le hizo LASIK para su miopía y el resultado final es muy bueno, como pueden ver. Los resultados posoperatorios generales son en ojos vírgenes, 88% eran 74% mujeres, 94% refractaban alrededor de media dioptría de esfera, con visiones de 20-20 a 20-40 en el 96% de los ojos y 20-40 a 20-80 en 4%. Los de cirugía refractiva hipermetrópica previa, los resultados son bastante buenos también, 85% ven entre 20-20 y 20-40 y pues está ahí un 20-80 por allí, incluido ese retoque que les mostré anteriormente. En el caso del LASIK miópico son 14 ojos, 100% mujeres, con visiones muy buenas, muy buenas. Esto es interesante, el OPI le permite a uno medir la refracción pupilar del paciente. Y miren ustedes lo interesante, estos son ojos distintos, un ojo con una pupila más pequeña y un ojo con una pupila un poquito más grande. Y miren cómo se alternan dentro de la pupila refracciones neutras o cercanas a neutras y ligeramente miopes. Y cuando la pupila es un poco más grande, aparecen más elementos miópicos en esa medida, en ese popurrí de medidas que hay allí. O sea que eso explica un poquito una observación clínica y es que en ambientes mesópicos el lente se comporta más como un bifocal. Este es el ojo izquierdo de los mismos pacientes. Miren de nuevo cómo se repite el modelo. En el ojo en pupila pequeña hay menos elementos miópicos, en el ojo de pupila más grande hay un poco más de elementos miópicos. En la refracción global de la pupila que no afectan la visión lejana y dan muy buen desempeño visual en baja visión.
la sensibilidad a contraste, miren lo bonito que es el preoperatorio y el postoperatorio. De nuevo, es muy constante esa mejora de sensibilidad en cuanto a la luz y demás. En cuanto al desenfoque, este es un enfoque de un paciente puntual, el ojo derecho, este es el preoperatorio, este es el preoperatorio del ojo izquierdo, este es el desenfoque binocular de ese paciente. Miren ustedes el ojo derecho cómo cambia, el ojo izquierdo cómo cambia y el binocular lo bien que se comporta. En resumen, la tolerancia al lente es muy buena a una visión cercana con baja luz, que es una queja frecuente con los demás multifocales. La visión cercana y la intermedia son muy adecuadas. En baja luz el lente se comporta más como un bifocal, que es bueno. Menor incidencia de disfotopsias clarísimamente y fenómenos nocturnos como halos. La visión es estable en esfuerzo visual prolongado, importantísima la lubricación, y el lente se comporta biomecánicamente muy bien. Es muy bien centrado, no hay reacciones inflamatorias, no hay alteraciones, digamos, que se puedan en un momento dado presentar como complicaciones extras. De nuevo, es un lentamiento con muy buen rendimiento visual, una visión cercana e intermedia muy satisfactorias. Los anillos, de nuevo insisto, reducen muchísimo las quejas postoperatorias y los pacientes están más tranquilos, menos quejas y por supuesto menos consultas incómodas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Guillermo, por tu brillante presentación. Y seguidamente, de la mano del doctor Francisco Porfirio, de Brasil, vamos a entrar en el mundo de la lente EDOF. Su presentación, que seguro que va a ser muy interesante, nos va a hablar de las profilometrías de la lente EDOF en banco óptico y también los resultados clínicos y, cómo no, su experiencia con la lente ELON de Medicontour, que, como bien sabéis, es una lente EDOF de tipo refractivo. Hi everyone, thanks for having me here. I would like to thank the Medicontour and Vertec team for your support. You've done a great job in Brazil. I was pretty impressed with the quality of this session. My subject will be, why should I implant Liber trifocal? Cataract surgery is the most frequent surgery in ophthalmology, right? No multifocal lens is perfect. They all have the strengths and weaknesses. It is very important to know your patient pretty well and your favorite multifocal lens too. You make the right choice, like the key and the lock. As you can see in this graph, the number of the multifocal lenses implanted in the world in 2018 was very small. This will increase as the quality and technology of new multifocal lens improves. We don't have an ideal trifocal so far. An ideal trifocal should have no loss of contrast, no halos and glare, excellent vision for all distance in all light conditions. The only ideal lens in the young human lens is the young human lens. According to Einstein, energy cannot be created or destroyed. It can only be changed from one form to another. This is why intraocular lens must have a proper balance between far, near, and intermediate light split. Some multifocal lenses are good for far but poor for near. Most of them are excellent for up close, but they have poor optical quality. We should have a smart balance of split light in all distance. In my opinion, Liber
is the most balanced trifocal I've ever used. I'm going to give you 12 reasons to use Liberty according to my personal experience. It was my first Liberty implant. I had never seen a Liberty implant before, and I had no difficult implant in my first patient. As you can see here, Liberty opened slowly, gently and smoothly. With a Cinch hook, you can easily put it in the capsular bag. Liberty doesn't rotate easily. We conclude that Liberty has a suitable platform for toric intercooler lens. The second reason is Liberty is very easy to assemble. My nurses learn very quickly. You put Liberty on that track, like the video has shown us. You should take care of the haptics and close the cartridge. And the end, you put the cartridge in the injector. It's all done. Very easy. You can see how simple Liberty is to assemble. Third reason, Liberty easily adapts to all sizes of capsular bag because of app design. As you can see in this picture, Liberty has a space in the haptics that close or open to adapt to all sizes of capsular bag of each patient. Third reason, Liberty has low number of diffractive rings. It results in a lesser loss of vision quality, as Dr. Joaquin showed us. This new technology patented by MedContour called EPS that allows a second order of light from far and near to constructively have a functional intermediate vision. The fifth reason, Liberty has an excellent predictability. According to Dr. Joaquin Hernandez in this wonderful paper, Liberty is 88% of eyes between plus and minus half diopter in the postoperative outcomes. This number is in line with my experience. Liberty, the sixth reason, Liberty is well-centered of our eye size. As you can see here in this video, this patient of mine that with a long eye, Liberty is very well-centered. The other video showed us the short eyes, my patient, and the Liberty is also pretty well-centered. The seventh reason, Liberty has an excellent defocus curve. This graph showed us Liberty defocus curve. It looks like a trifocal defocus curve, as similar to Fine Vision, the first trifocal at the market. Number 8, my patient is, the sound doesn't work, but Liberty has an excellent near visual acuity. She was my patient, she was very satisfied with near visual acuity. She can see any size of letters, even a small letters. Liberty has a smart apodization. In the picture of the left, you can see another apodized lens that doesn't allow your patient to read in low light conditions. Liberty allows your patient to see in all light conditions because the last ring of the Liberty is higher than the first ring from this other lens. I called it smart apodization. The 10th reason, Liberty allows your patient to be 100% free of glass. In the top blue bar, you can see for reading and near work, more than 9% of patients
was very satisfied with their vision. At the middle, blue bar, for using computer, almost, intermediate vision, almost 9% was very satisfied. At the end, for watching TV, more than 9% of patients was very satisfied according to these studies. It is in line with my experience, according to my experience. The 11th reason, Liberty has a high AB number, 58. This high AB number means this intraocular lens has an excellent optical quality. The last but not the least, Medcontour is a very trustworthy company with over 6 million intraocular lens implanted since 1989. To finish, I'd like to share with you 5 very important tips to improve your results with Liberty according to my experience. First, as Dr. Joaquin told us, you should use an optimized A constant of 118.83 for Liberty. You must put 100% of your patient in Barrett toric calculator or Medcontour toric calculator because it's very important treating low cylinder in every trifocal. As you can see in this paper demonstrates the low levels of residual astigmatism can degrade visual acuity. Corneal astigmatism of half or greater should put in the planning, in surgical planning. Third, you don't use the same intraocular lens calculation formulas for all patients. As you can see here in the left table, I created this table to help my fellows to choose the best formulas for each patient. On the right table, you can see the wonderful paper by Rodon Mellis. He showed us there is no formulas excellent for all patients. Each patient has the best formulas. The fourth, patient pay attention of dry eye, like we heard. At least look at the plastic ring. If you see irregular mirrors, you should send in your patient for treating and testing dry eye. At least you should use the first eye predictor error to help the refractive outcome of the second eye, according to this paper from Barrett. I'd like to share, this is my experience, this is my share. I hope I help you with the Liberty. Thank you very much for your attention and for the invitation. Muchas gracias, Francisco, por tu brillante presentación sobre por qué elegir la lente Liberty trifocal. Y ahora sí, con el doctor David Antolín, vamos a meternos de lleno en el mundo de las lentes EDOF, cuáles pueden ser las diferencias ópticas y las repercusiones clínicas de este tipo de lentes, y su experiencia primera con la lente ELON, que es la lente EDOF refractiva de la casa Medcontour. Cuando quiera, David, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Se oye? Vamos a hablar unos detalles acerca de la lente EDOF hecha por Medcontour, la ELON. Mis intereses actuales, cierta bibliografía utilizada, y vamos a empezar por el final. La lente EDOF, o sea, ELON, es una lente que cumple los criterios EDOF, cumple los criterios de profundidad de foco, siendo una lente no difractiva que está construida mediante una tecnología de wavefront linking, es hidrófoba y tiene una aberración esférica neutra. Eso es importante para el mecanismo de acción. Presenta una excelente agudeza visual lejana, como vamos a ver, también intermedia, y una agudeza cercana funcional y frecuentemente sorprendente, con unos fenómenos fóticos mínimos y una buena tolerancia a patologías moderadas, que es lo que buscamos con las lentes EDOF. En cuanto a terminología, sabemos y somos víctimas de las confusiones terminológicas. Con el término EDOF sabemos que el criterio ANSI propone una profundidad de foco mayor en media dioptría a nivel de LOCMAR 0,2, una agudeza visual intermedia corregida a distancia superior a las lentes monofocales y mayor de 0,2 LOCMAR en la mitad de los ojos, y una agudeza corregida a distancia no menor, igual que las lentes monofocales. Sin embargo, la mayoría de las lentes
que usamos no tienen demostrados estos criterios en literatura y se mezclan muchas lentes. Con lo cual, vamos a resumir en que queremos una buena profundidad de foco y una agudeza corregida lejana, igual que monofocal, intermedia, mejor que monofocal. Estas son las lentes premium que existen en España ahora mismo, EDOF y mono EDOF, según el esquema de Joaquín, levemente actualizado. Y la función esperada de una lente EDOF, lo primero que esperamos es satisfacción de nuestros pacientes, una relativa independencia de gafas, unos fenómenos fóticos mínimos y que sean aplicables a una serie de pacientes que tienen una contraindicación relativa o absoluta a multifocales. Todo eso es necesario pasar porque los pacientes acepten la necesidad de utilizar gafas de cerca, al menos en algunos momentos. Los fenómenos fóticos mínimos dependen de cómo estén hechas las lentes. El diseño es determinante y su aplicabilidad también depende del diseño. Hay que conocer cómo está hecha la lente para saber si va a ser aplicable o no en esa serie de pacientes. La teoría, como vemos, es que la agudeza lejana debe ser comparable con monofocal, la intermedia buena, la cercana funcional, la disfotopsia mínima y podían tener una mejor tolerancia, como decimos, a ciertos defectos. Sin embargo, en la práctica, las EDOF clásicas tienen una agudeza visual lejana que es muy buena, pero no es un cristalino transparente, no es necesariamente mejor que las trifocales. Acabamos de ver una presentación en la que hay trifocales que presentan agudezas visuales intermedias muy buenas y mejores que algunas EDOF. Luego, cada lente es diferente. La agudeza intermedia es buena, suficiente para tareas, pero no necesariamente mejor que las trifocales. La cercana tiende a ser insuficiente y los fenómenos fóticos están presentes en las lentes EDOF dependiendo de esos mecanismos de diseño, de construcción. La sensibilidad al contraste es inferior habitualmente a las lentes monofocales, por lo cual las planteamos en una serie de pacientes. Y al lado tenemos las lentes llamadas mono EDOF que no cumplirían esos criterios EDOF, que presentan agudezas visuales lejanas muy buenas, pero intermedias, que no siempre cumplen características, no siempre cumplen la expectativa del paciente, cercana e insuficiente, y eso sí, unos fenómenos fóticos que suelen ser mínimos. Sin monovisión muchas veces son lentes que pueden no cumplir objetivos. Y todo esto de los diseños, tenemos 4 diseños fundamentales para conseguir que una lente sea EDOF. Estenopeico y bioanalógico, vamos a entrar poco porque son lentes que se usan menos. Las lentes difractivas presentan los problemas de las lentes difractivas. Una lente difractiva no está carente de fenómenos fóticos. Y entre las refractivas, los 2 mecanismos fundamentales, que no únicos, son conseguir ese mecanismo de aumento de profundidad de foco alterando la aberración esférica o bien manipulando el frente de onda. En este caso, las lentes que manipulan la aberración esférica, o bien mediante una aberración esférica elevada central, o mediante una alternancia de zonas concéntricas con diferentes aberraciones esféricas de signo opuesto, presentan una necesidad crítica de centrado. Si se descentran, ven peor. Y presentan unos fenómenos fóticos y una sensibilidad al contraste que se alteran. Sin embargo, existen otro tipo de lentes que se construyen manipulando el frente de ondas que presentan características distintas, como vamos a ver. Y esta es ELON. ELON está construida mediante una tecnología llamada Wavefront Linking, en la que hay 2 superficies refractivas y por en medio hay unos elementos de transición que manipulan el frente de onda, alargando. Vemos aquí en estos 2 círculos lo que se ve son esos elementos de transición, manipulando el frente de onda para mejorar, como vemos, la visión fundamentalmente intermedia. Esta lente consigue este efecto y vemos que es muy similar a una lente de casi todos conocida, muy común y muy puesta. Es una lente de 13 milímetros de diámetro con una angulación de 0 grados, hidrófoba y con una aberración esférica neutra con una mínima elevación central, mínima muy pequeña. Y todo eso consigue unos resultados. Estos son datos de las series del estudio de Giori, con los datos, las series están aún incompletas, pero vemos que las diferencias en agudezas visuales lejanas son no significativas con respecto a las lentes monofocales y, sin embargo, la intermedia y la cercana son estadísticamente significativas, estadísticamente mejores, en monocular y en binocular. Las curvas de desenfoque son las previstas en una lente de EDOF, tanto la monocular de agudeza como la binocular, y también las curvas de desenfoque monoculares de sensibilidad al contraste son las esperadas en este tipo de lentes, proporcionando, dado el mecanismo con el que están construidas, una serie de dificultades, que es la otra cosa que esperamos, que son mínimas. Vemos que de todas las necesidades de tareas y de todas las incomodidades de las lentes, la lente tiene unos conteos francamente bajos. Se consigue una visión nocturna casi unánimemente buena, una percepción de halos muy moderada y solamente se encuentra que los pacientes de vez en cuando, ocasionalmente, tienen que utilizar gafas de cerca para la actividad cercana. Como vemos, la satisfacción global es muy alta. Como conclusiones,
cumple criterios de profundidad de foco de lente EDOF, la agudeza lejana es comparable con monofocal, intermedia significativamente mejor, la cercana es funcional, que es un valor añadido, no podemos prometer, pero sí podemos dar muchas veces que los pacientes con frecuencia no usan gafas para muchas actividades de cerca. Los fenómenos fóticos son mínimos, la sensibilidad del contraste excelente y las curvas de desenfoque las esperables. Por todo esto, cuando seleccionamos pacientes tenemos que tener en cuenta 3 grandes grupos de factores. Los factores subjetivos de los pacientes, los objetivos y los factores de los cirujanos. En cuanto a los pacientes, modifican la personalidad, la profesión, la actividad, el punto de partida fundamental, refractivo o de visión, si el paciente tiene catarata o es un cristalino transparente, su aceptación de gafa para lectura o posibilidad de realizar un retoque en su ojo, la necesidad de conducción nocturna fundamental en los profesionales y las enfermedades generales. En cuanto a factores objetivos, son todos los estudios que hacemos, pero este tipo de lentes pueden tolerar una cantidad mayor, ahora vamos a ver otra diapositiva más, de pequeños defectos que invalidarían las lentes multifocales y, sin embargo, pueden permitir que coloquemos estas lentes. Como factores de cirujano, yo creo que es importante iniciarse con pacientes hemétropes. Yo no empezaría a colocar este tipo de lentes o son más comprometidas con los resultados en miopes bajos que pueden perder visión cercana. Hay que empezar utilizando lentes conocidas y con la mayor cantidad de evidencia disponible. Hay que preguntar a colegas con experiencia y revisar las causas de fenómenos fóticos en multifocales y en nuestros pacientes. En este artículo se ven las circunstancias que modifican la elección de lentes intraoculares. El ojo seco, la cirugía refractiva previa con excimer o con queratotomía radial, el glaucoma, las alteraciones maculares y la personalidad. Y se concluye que las lentes pseudoacomodativas, entre las cuales se incluye este tipo de lentes EDOF no difractivas, pueden aportar a esos pacientes con contraindicaciones para multifocales. De la teoría a la realidad, como hemos visto, conviene conocer siempre el mecanismo de las diferentes, no hay un solo concepto de EVO, hay muchas lentes que entran dentro del cajón desastre del EDOF. La terminología técnica es confusa, hay diferentes opiniones en la misma definición de EDOF. Atención a la construcción de la lente y no transponer directamente el resultado en banco óptico. Eso no tiene por qué suponer una buena calidad visual, una independencia de gafas y satisfacción. Tener en cuenta que la aberración esférica elevada puede condicionar la calidad visual y ante la variedad de de resultados en estudios publicados debemos intentar analizar cuidadosamente el resultado y fijarnos en la mayor cantidad de evidencia disponible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, David, por tu brillante presentación. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero no sé si queréis hacer alguna pregunta de alguna de las presentaciones realizadas. Y si no, dar prácticamente por finalizado el simposio, no sin decir previamente que yo creo que se han demostrado con las diferentes presentaciones la misión y visión de Medicontour a la hora de abastecernos de productos que den la mayor profundidad de campo a nuestros pacientes, pero con la menor cantidad de fenómenos fóticos. Esperamos que hayan sido útiles para vosotros y esperamos veros el año que viene. Muchas gracias.